Esta es mi columna semanal para Telesur, Venezuela 2025, el nuevo mundo que quiere nacer. Mientras en la política venezolana Nicolás Maduro juega al ajedrez, calculando las jugadas para ir varios pasos por delante, la oposición sigue jugando al parchís. Atenta al movimiento inmediato, jugándoselo todo a un golpe de suerte y encima dejando que le echen los dados desde afuera, es decir, desde los Estados Unidos. Tampoco es extraño el revolcón que han sufrido. El chavismo ha obtenido el 82,6% de los votos en la Asamblea, ni más ni menos que 256 asientos de los 285 en disputa, solo 29 asientos para la oposición, con una participación del 42,63%. Igualmente, el chavismo ha ganado ni más ni menos que 23 estados la gobernación, mientras que la oposición solamente ha ganado en uno. Mientras el gran polo patriótico Simón Bolívar ha ido junto con otras 12 fuerzas políticas, la oposición ha ido una vez más dividida, 10 fuerzas opositoras, y con posiciones además encontradas hasta respecto de las reglas de juego. Mientras que el chavismo ha configurado un frente amplio y siguen como vienen haciendo desde 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones, cumpliendo con el hilo constitucional, una parte de la oposición, además la más jaleada internacionalmente, sigue apostando por patear el tablero. ¿Por qué? Pues porque no le salen las cosas como quisieran. Actores políticos de la oposición como Manuel Rosales o Enrique Capriles, que han participado históricamente del frente opositor, decidieron ahora participar en las elecciones. Capriles logró sus objetivos, Rosales no, pero es que han sido expulsados de la MUD y María Corina Machado, si pudiera, les mandaría a una cárcel en El Salvador. Ese sector de la oposición quiso que no se convocaran estas elecciones para poder legitimar así el marco de que en Venezuela no se respeta la democracia. De hecho, hicieron circular una información falsa con el membrete del Consejo Nacional Electoral donde supuestamente se anulaban las elecciones. Con mucho dinero lo extendieron de manera masiva por las redes sociales. También quisieron que, como en otros países latinoamericanos, hubiera violencia e incluso algunos miembros de esa oposición violenta se complotaron para atentar sin éxito durante la jornada electoral, pero como no tienen apoyo popular, fueron rápidamente detenidos y sus intentos volvieron a fracasar. Así que la baza de la violencia tampoco les funcionó, igual que no les funcionó la baza de que no hubiera elecciones, porque Nicolás Maduro ha insistido en que quiere legitimar su manera de hacer política con elecciones. Insistieron también en que las elecciones no son legítimas, que si hay fraude, que el Consejo Nacional Electoral es de parte, pero una vez más se presentaron partidos de la oposición, que pese al mal resultado vieron cómo los votos que recibieron se han transformado en puestos en la Asamblea Nacional, en asambleas legislativas y en la gobernación de un estado, en Cojedes, donde resulta que es el mismo Consejo Nacional Electoral que descalifican los que han validado el triunfo de un opositor. Hay 4 puntos de gran relevancia en estas elecciones que la prensa internacional ha intentado silenciar y luego invalidar incluso, pretendiendo una abstención que solo está en los deseos opositores de María Corina Machado. La negación de la realidad de esta señora solo se entiende por la insistencia de los medios en presentar como reales sus ensueños y también por lo funcional que resulta algunas cancillerías, una aliada que está dispuesta a defender incluso la intervención armada de otros países en su país. En Venezuela, muy buena patriota no parece. En primer lugar, constatamos que mientras la oposición sigue muy dividida, el chavismo ha creado un frente amplio. Un frente amplio que hace que el gran pueblo patriótico Simón Bolívar, por su pluralidad, se parezca más a Venezuela que cualquiera de los demás partidos aislados. Esto, segundo punto, es muy relevante. ¿Por qué? Porque Venezuela ha cambiado. Algo que la oposición no termina de entender y que se traduce en sus dificultades para conectar con su pueblo. Si no entiendes a tu pueblo, ¿cómo te van a votar? Esa transformación tiene que ver con el cambio generacional que lee el mundo de manera diferente. Por ejemplo, mientras el chavismo incluye a mujeres, 5 gobernadoras ha ganado el chavismo en estas elecciones, la oposición sigue teniendo enormes problemas con este tipo de reparto de tareas entre hombres y mujeres. Igualmente con la proliferación de las tecnologías digitales que han horizontalizado las relaciones, algo que tienen muy claro las nuevas generaciones. También con el sufrimiento del pueblo por las sanciones y el bloqueo, que les hace más exigentes. Igual con la experiencia obtenida con los que se han ido fuera del país y que al regresar han visto que hay un contraste. Y cuidado, el venezolano siempre regresa a su patria. Y por último, nada desdeñable, ha emergido en Venezuela una clase empresarial que nació como respuesta al bloqueo y a las sanciones.
En tercer lugar, hay nuevas exigencias que tienen que ver con el cambio geopolítico que vivimos en el mundo. Esto es importante. Lo territorial está ganándole peso a lo ideológico, o dicho de otra manera, la defensa de los intereses nacionales en el contexto de un mundo post-globalización pesa más que el tradicional eje derecha-izquierda. Que no es que desaparezca el eje izquierda-derecha, no es que no sean importantes ya las ideas de socialismo, capitalismo, conservadurismo. No es así. Sino que en muchas ocasiones las cuestiones ideológicas se subordinan a las demandas de lógica territorial. Un ejemplo claro. Las alianzas en bloques dentro de América Latina no necesariamente se guían por lineamientos ideológicos. Por ejemplo, la apuesta por los BRICS no tiene que ver con que se comparta la ideología de los países que construyen esta alianza, sino que es una manera de frenar las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos y de la OTAN que empobrecen a los países. En cuarto lugar, aunque la gran victoria del chavismo le da tranquilidad indudable al gobierno y lanza una advertencia a Donald Trump de que no le va a resultar tan sencillo poner de rodillas a Venezuela, el gobierno también sale desafiado. ¿Por qué? Yo creo que el presidente Nicolás Maduro lo tiene claro, lo sabe. Comparemos un momento dos países para entender mejor esto. Argentina y Venezuela, Javier Milei y Nicolás Maduro, y que el diablo me perdone por esta comparación. En Argentina se están retirando tareas al Estado. ¿Y a quién se están entregando? Se están entregando a lo que se llama la gobernanza económica, que es una manera elegante de decir que se están entregando al mercado. Y claro, en el mercado están también las privatizaciones, la desregulación, la intervención policial para frenar las protestas de los trabajadores y las trabajadoras que se ven perjudicados por esta política a favor de las empresas. Enfrente tenemos a Venezuela, que también retira competencias que son del Estado, pero no se las entrega a las empresas, sino que se las entrega a los consejos comunales. Es decir, le inyecta democracia al gobierno representativo. Hace participativa la democracia. En el caso de Milei, el Estado se desentiende y deja a los ciudadanos que arreglen cuentas en el mercado. De manera que el que no triunfe, como ocurre siempre en el mercado, será porque es un perdedor, que asume su fracaso, así no le reclamará nada a nadie, sino que entenderá que se debe todo a su mala suerte, a su destino, o un castigo por no haberse esforzado lo suficiente. El mercado disciplina. Por el contrario, en el caso de Venezuela hay una voluntad de que el pueblo se responsabilice. Tenemos, en primer lugar, que ha sido el pueblo el que ha elegido en un proceso de primarias a los candidatos, que luego ha elegido este 25 de mayo. Si le das al pueblo la confianza de elegir quiénes se postulan para presentarse a las elecciones, es mucho más fácil después que ese pueblo termine la tarea eligiendo al candidato o a la candidata que ha seleccionado previamente. Además, los consejos comunales van a decidir sobre una parte del gasto público. De manera que igualmente se comprometen, se sienten comprometidos, van a comprometerse en tanto en cuanto van a decidir en qué se utiliza el dinero de todas y de todos. Es verdad que ahora mismo, en este primer momento, el nivel de complejidad de los consejos comunales no puede ser muy alto y no pueden decidir sobre cosas que reclaman una formación más elevada, reclaman poner a todo el país en discusión, reclaman conocimiento. Estoy pensando, no sé, qué respuesta das a los aranceles norteamericanos, qué respuesta das a las sanciones, cuáles son las propuestas, ¿no?, económicas para un país. Pero da igual, porque de lo que se trata es de ir probando, ensayando, ajustando. Es evidente que el camino que se ha elegido es el democrático, porque es el del pueblo, mientras que los que eligen el camino del mercado y de las empresas está siempre viciado. ¿Por qué? Pues por las enormes desigualdades de partida. No todos pueden ir al mercado igual, no todos están igual en el mercado, y también las desigualdades que genera. Decía que ese pueblo que empieza a participar en la economía y en la política de manera nueva o con ímpetus renovados, porque es verdad que los consejos comunales llevan tiempo en la discusión en Venezuela, también están aprendiendo a exigir al Estado que sea diferente al Estado tradicional venezolano, ese heredado de la colonia, que en realidad fue una capitanía general porque Venezuela no tenía minas y no fue un virreinato. Un Estado que se vio debilitado aún más por los conflictos durante el siglo XIX, estoy pensando en Páez, y que finalmente fue construido de manera rentista y como una herramienta de las élites en el siglo XX con la gestión del petróleo, es decir, el Estado rentista. A ese Estado nuevo le va a exigir esa nueva burguesía empresarial que ha emergido como respuesta al bloqueo y a las sanciones una mayor eficacia. Le va a exigir que no sea corrupto y no ayude a los que hacen trampas. Y también que no entregue el mercado venezolano que tanto les ha costado construir a los intereses norteamericanos. Por eso,
La nueva burguesía venezolana no está con la oposición, que depende de los Estados Unidos y le entregaría el mercado venezolano a las empresas norteamericanas, sino que está con el gobierno bolivariano. Y también el pueblo, al que se le ha entregado la capacidad de tomar decisiones, que se ha empoderado, le va a exigir al Estado cosas similares. Le va a exigir eficiencia, lucha contra la corrupción y que les escuchen. El presidente Maduro le dijo: diputados, gobernadores, escuchen al pueblo. Añadamos que esos venezolanos y venezolanas que han hecho el esfuerzo de irse del país por culpa de las sanciones y del bloqueo, cuando regresen lo harán como quien regresa de una guerra. Y serán muy exigentes, tanto con los que les echaron del país, apoyando las sanciones y el bloqueo, como también la dirección política del país. La participación electoral, decíamos, ha sido alta, para comicios que no son presidenciales, el 42%, contando además con la gente que está fuera. Es una alta participación, que ha superado además la de hace 4 años. Los que critican a Venezuela por una participación del 42% se olvidan de que en las elecciones locales en Estados Unidos participa menos del 20%. ¿Han dicho algo? No el 42%, sino menos del 20%. Esa hipocresía. Intuyo que empieza una nueva etapa en la política venezolana, acorde con la nueva Venezuela nacida de estos años, nacida de las dificultades y también de la superación de las dificultades, de los gobiernos bolivarianos, de la apuesta por un gobierno para el pueblo. Y todo en un contexto mundial igualmente de cambio. La oposición ha visto que la población venezolana no les apoya, de manera que si quieren tener un hueco tendrán que reinventarse, y es importante que lo hagan. A la muerte de Franco, los franquistas siguieron queriendo volver al franquismo desde la democracia. Y Manuel Fraga, que había sido ministro de Franco y había firmado sentencias de muerte, fundó Alianza Popular, pero no tuvo ningún éxito, hasta que dio paso a una generación que no tenía nada que ver con la dictadura. Todo lo contrario de lo que le ocurre a la oposición venezolana, que sigue haciendo lo de Manuel Fraga Iribarne, sigue siendo la misma que dio el golpe de Estado contra Chávez hace más de 20 años. El gobierno bolivariano deberá igualmente hacer más eficiente al Estado. Deberá luchar contra los malos funcionarios públicos y, como tarea esencial, deberá colaborar en la formación de un pueblo al que le está entregando responsabilidades para las que debe tener conocimiento y formación. La Universidad de las Comunas, donde se podrán formar los comuneros y las comuneras, va en la buena dirección. E igualmente es importante que el Estado forme a sus funcionarios, que den respuesta a las nuevas demandas populares. Pensemos que no puede ser una persona sin formación quien dirija las empresas públicas del Estado o quien se coloque en espacios importantes de relevancia económica. Hay que formar a esa gente. No va a ser sencillo, porque Estados Unidos quiere controlar otra vez el mundo y casi en todos esos intentos de control está Venezuela como una piedra en el zapato, no dejándole que se apropie de los recursos energéticos, de las rutas marítimas, que entienda que tiene un patio trasero en América Latina, que quiera hacer de la religión no lo que ha intentado el Papa Francisco y va a continuar León XIV, sino lo que hizo Juan Pablo II, acabando con la teología de la liberación. No, ahí está Venezuela siempre diciendo así no, así no, así no. Yo creo que el resultado electoral del domingo deberá ser leído por los Estados Unidos como una invitación a negociar, porque en Venezuela hay un gobierno con un rumbo claro, apoyado por un pueblo que también está rotundamente claro. En conclusión, si un viejo mundo no termina de marcharse, ese nuevo mundo que quieren hacer y que la frase de Gramsci no termina de hacerlo, parece que en Venezuela, al igual que en otros países de América Latina, está empujando en la dirección correcta.